Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada episodio sus servidores, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez, revisamos estrenos en cartelera, en streaming, eventos cinematográficos y a veces también hablamos de música. Para esta ocasión, Luis nos va a contar lo que vamos a estar revisando. En este episodio vamos a estar hablando de F1, un nombre tan minimalista y feo en mi opinión, pero bueno, F1 que significa Fórmula 1, esta película que es de Joseph Kosinski, quien regresa después del gran éxito que fue Top Gun Maverick, esta película con Tom Cruise, que ya saben aquí la tenemos hasta el cielo, la hemos ¿cómo se dice? Literal. Venerado, sí, e incluso aunque no tuvimos episodio de ella, pero siempre sale por alguna razón siempre la mencionamos por algo, ¿no? Siempre está en nuestras bocas y pues afortunadamente esta nueva película de Kosinski sí nos dio tiempo de revisarla, protagonizada por Brad Pitt, con un novato, digamos, por así decirlo, creo que dentro de la película y fuera también, Damson Idris, no estoy muy seguro, y también Javier Bardem. Y bueno, Emilio nos va a hablar a mejor detalle de qué trata F1, la película, y su opinión. Sí, exactamente, faltó aclarar esa situación. Es F1, la película. La película. Justamente no vamos a hablar ni de la Fórmula 1 ni de ninguno de sus videojuegos, sino vamos a hablar de F1, la película. Entonces, eso sería una primera aclaración. Y segunda aclaración, pues F1 vendría a ser la más reciente película de Joseph Kosinski, que no es como que hizo un gran éxito, sino que hizo algo sin precedentes, ¿no? O sea, sí. Creo que todos Sí. estábamos emocionados por Top Gun Maverick, pero pues hablar de esa película es pensar en esa película donde todos nos la pasamos bien, ¿no? Es esa fiesta que hablas con tus amigos y todos tienen buenas anécdotas de ella, ¿no? Algo así fue de Top Gun Maverick. Entonces, pues, para bien o para mal, pues la barra aquí estaba muy alta. Y entonces, ¿con qué regresa Joseph Kosinski? Regresa con una película, pues, ni más ni menos de la Fórmula 1. La película es una ficción, trata sobre un antiguo corredor de Fórmula 1 llamado Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, quien había sido corredor de Fórmula 1, uno muy ambicioso y muy prometedor, pero por circunstancias que poco a poco se van a ir esclareciendo en la película, pues vemos que esta carrera ha sido interrumpida y más bien él ha tenido que correr en circuitos más pequeños, ¿no? El catalizador de esta historia es cuando se le acerca a un antiguo rival de él, Rubén Cervantes, interpretado por, pues el siempre agradable Javier Bardem. Él se le acerca y le dice, tengo un equipo y le está yendo muy mal y siento que tú eres una apuesta que me puede salir muy bien, entonces quiero que vengas y corras en el equipo, ¿no? A lo que Sony, pues, entre varios, eh, después de varios pensamientos, pues decide sí hacerlo, y es ahí donde pues justamente va a encontrarse con tanto el que sería el corredor principal de la marca, este Joshua Pierce, interpretado por el que ya mencionó Luis, Damson Idris, y pues también a una pues muy simpática ingeniera de automóviles llamada Kate, interpretada por Kerry Condon, que algunos recordarán por Better Call Saul, otros recordarán por The Banshees of Inisherin. Hay cada quien tendrá distintas referencias de ella, pero eso es lo primero que hay que decir, ¿no? El elenco da mucho gusto verlos a todos. Pero bueno, eso puede ser una situación un poco secundaria. Vamos a hablar de lo que nos interesa. ¿Qué nos pareció Fórmula 1, la película? Pues, como ya lo dije, Top Gun Maverick no tuvo precedente. Podría ser, aspira a ser mejor blockbuster de la década. Bueno, Ajá. se codea con los grandes. Y pues nada, es una película que pues vino a reivindicar a Kosinski, al cine de acción, al blockbuster. Vino a ser un peldaño más en esa serie de
éxitos que estaba teniendo Tom Cruise, particularmente siendo un entremés en su saga de Misión Imposible. Ujú. Entonces, pues decir que por lo menos había unos cuantos que estábamos emocionados por esta película sería decir poco. Y sí tengo que decir que la verdad es que la película no es perfecta, o sea, y sí queda por debajo de Top Gun Maverick. Sería una película que francamente tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Entonces, creo que por allí vamos a ver varios que nos vamos a sentir conflictuados por eso. Sin embargo, sí tengo que decir que este sí es de esas veces donde de pronto sí puedo estar un poco dividido con mi opinión de la película, pero a casi una semana de haberla visto, porque estaba muy emocionado y la fui a ver el mero día del estreno, a casi una semana de haberla visto, la pienso y son más, me brincan más las altas que las bajas. O sea, creo que es una película que disfruté bastante y creo que tiene cosas muy interesantes que comentar. Por supuesto, el esquema técnico y por supuesto sus virtudes. Pero, pues sí, un poco triste que pues no era el Top Gun de este año. Digo, ya sé que es muy injusto pedirlo, pero bueno, sí hay que decirlo, no es el Top Gun de este año. Particularmente es una película muy larga, dura 2 horas 35 minutos y al menos en la primera vez que yo la vi sí se sintieron, sí dije, esto dura demasiado. Mm. Y creo que lo que más me pesó a mí es un poco, pues sí, insisto, comparación injusta traer a colación Top Gun. Pero sí, Top Gun era una película que yo vi 3 veces en el cine y obviamente que la iba a ver por el espectáculo, ¿no? Pero algo muy curioso que me pasó con Top Gun Maverick es que cada vez que yo la volví a ver, sí disfrutaba mucho las secuencias de aviación, pero de pronto lo que más me brincaba era la historia, era la narración y los momentos que no eran con aviones. Y sí me quedó claro que era una película impecable. O sea, sí fue una película donde todo estuvo en sintonía, todos tenían que hacer su chamba, y cuando digo todos me refiero a, por supuesto, al director de la película, Kosinski, al guionista. Creo que Top Gun Maverick sí habría que reivindicarla como un gran guión, Sí. pero también es una película donde todos los actores están excelentes y particularmente la edición es excelente, el pacing es excelente y, insisto, es una reivindicación del cine clásico estadounidense. Entonces de pronto sí me pasa Fórmula Uno y sí me brincan que las escenas, o bueno, quién sabe, igual ya tengo que ver unas cuantas veces más, pero sí me brinca que los diálogos no están tan bien grabados, o sea, el pacing no está tan bien, no está tan, no fluye tan bien. Y creo que lo que más me llegó a afectar un poco viéndola fue que sí siento que la película empieza con una secuencia increíble, que es Sonny Hayes en un circuito de carrera más bajo, en Daytona, es una carrera en Daytona, y esa secuencia está grabada impresionante, o sea, esa secuencia es muy apoteótica. Yo neta la empecé a ver y me froté las manos y dije, uff, no, si esto es toda la película, qué festín me voy a llevar, Por ¿no? dos. Ujú. Y sí, no, siento que no se sostiene ese estilo. Y creo que hay dos factores que la verdad es que no vale mucho la pena detenerse en ellos, pero yo los pongo en la mesa para ver si Luis está de acuerdo conmigo y particularmente ustedes quienes nos escuchan, pero sí siento que tiene que ver con que con esta ambición que tuvo la película de grabarse durante en la Fórmula Uno real, pues que de pronto sí estemos viendo carreras reales de la Fórmula Uno, siento que sí pide tener ese bloqueo tan precioso que hay en la primera secuencia y particularmente en la última. Eso es algo que también habría que rescatar. También la última tiene una cosa muy bonita en cuanto a cómo está grabada y realizada, pero sí no se sostiene tanto y segundo, que obviamente que aquí no está Tom Cruise, o sea, Tom Cruise sí sabemos que es este tipo que hasta es risible su entrega para lograr sus secuencias de acción. Y sí, hasta de hecho creo que varios vimos este comentario de Brad Pitt que él dice, no, yo no soy así. O sea, a mí no me pidas que me trepen en el avión, a mí no me pidas que arriesgue mi vida. O sea, yo no hago eso. Entonces, pues obviamente creo que no había ese mismo nivel de preparación para manejar los vehículos, ¿no? Sin embargo, y esto sí lo quiero traer a colación, particularmente como un fuerte que tiene la película, Brad Pitt sí le aporta algo a F1 y sí es ese galán que es él.
esa estrella de cine que casi casi que solamente él y Tom Cruise siguen representando hoy en día, y Leo DiCaprio. Sí. O sea, es un galán de vieja usanza, y aquí el personaje de Sonny Hayes creo que tiene base. Entonces ya por eso sí es una película que tiene algo con qué trabajar. Es un personaje, es un Maverick, o sea, esta película debería llamarse F1 Maverick, o sea, es un tipo que también es rebelde, no le puedes decir qué hacer, es un lobo anciano, o sea, es un tipo cool, es un tipo de métodos cuestionables, pero que te va a cumplir la misión, o en este caso te va a cumplir el cometido de la carrera, ¿no? Y entonces Brad Pitt lo interpreta pues de una forma pues bastante... no sabría bien cuál sería el término en este momento, pero pues sí, pues muy descarada. Entonces, o sea, eso le da mucho encanto al personaje. O sea, Ujú. literalmente casi toda película es Brad Pitt haciendo su cara de galán, así como de, o sea, Ah, no, sí. no Sí, sabría esa hacerlo. cara, sí. ¿Por qué no soy Brad Pitt? Pero sí, me entendiste, Luis. Y quien vea Sí, sí lo F1, entendí. espero me entienda. Está Pero está en los pósters, así está su cara. tal Sí. cual, la cara del póster, esa es la cara que hace toda la película, y creo que más de uno vamos a disfrutar eso. Entonces, pues por ahí voy empezando. Sí creo que es una película que tiene peros gigantes, pero al final creo que tiene muchas cosas también que disfrutarle. Es una película muy cliché, pero en ese cliché las zonas comunes se disfrutan, y pues sobre todo creo que sí más de una vez las secuencias de carrera nos van a sacar una exclamación, entonces eso Ujú. estuvo muy cool. No sé a ti qué te pareció, Luis. Híjole, es que también estoy un poco como conflictuado. Yo que ya la pude ver 2 veces. La segunda nada más como que me reafirmó lo que ya sentía. Y no sé, o sea, realmente a la vez me sigo sintiendo como dividido. Porque sí, o sea, al verla yo como película sola, sí digo, no mames, está muy buena. O sea, tiene cosas excelentes. Pero sí entra la sombra de Top Gun Maverick y sí digo, ¡ay! Es que para allá estaba apuntando y muy lejos quedó. No está ni cerca de esto. Entonces, o sea, como que sí me cuesta hablar de ella sin de repente tener que meter Top Gun Maverick en la ecuación, porque, o sea, sí, la cuestión técnica, buenísima. Cómo están filmadas las secuencias de carreras, cómo están editadas, la fotografía de que Claudio Miranda, o sea, a través excelente, una belleza lo que hace ese sujeto. Me parece todo impecable, pero digo, no son las secuencias de Top Gun Maverick, no tienen esa fuerza, no sé, no tienen esa, eh, no sé cómo llamarlo, ah, se sentían sí más poderosas, ¿no? Pero en el caso aquí de Fórmula Uno creo que, o sea, lo que tienen hecho, o sea, me parece muy bueno, o sea, creo que sí le juega a favor y en contra esta cuestión de que hayan filmado con la Fórmula 1 real, porque obviamente por un lado tienes pues la sensación de que sí estás viendo una carrera, ¿no? Sí está esa, o sea, las tomas que son como de POV, lo que sí es POV, punto de vista del Mm. coche, esas, o sea, me parecen unas cosas brutales de que a mí sí me causaron hasta miedo, ¿no? O sea, saber cómo es estar dentro de estos coches. Eh, sí, no sé, o sea, me parecieron geniales, pero a la vez sí se nota esa restricción, ¿no? Que hay en no poder Sí. hacer no poder entrar de una forma tan poquito más íntima como lo era en Top Gun Maverick, ¿no? O sea, hay sí cámaras montadas en los aviones, ¿no? Y aquí, o sea, sí montaron cámaras en los coches, pero o sea, sí como, sí se siente una poquita de restricción. Y por eso digo, o sea, le va bien y le va mal, porque, o sea, eso empuja a Kosinski a eso, ¿no? Hacer esas tomas en POV, a de repente hacer esas tomas que me gustaron mucho, en las que la cámara está viendo hacia el frente y de repente da como la vuelta para ver al corredor hacia atrás. O sea, ese Eso tipo de está muy cosas chido. dije, uff, o sea, me parecieron excelentes. Y en IMAX, Sí. finísimo, o sea, grande. Pero sí, o sea, no tiene lo mismo, no es lo mismo que Top Gun Maverick. Y creo que realmente, o sea, en la cuestión técnica sí puedo decir como de que, ok, o sea, es una película que se hizo diferente, tiene reglas diferentes, está bien.
Lo que sí creo que realmente es lo que la bajonea es justamente la parte como de la trama y lo emocional, porque, o sea, Top Gun Maverick también es una película, digamos, cliché, sabes a lo que va, sabes cómo empieza, sabes cómo acaba, y aún así, o sea, a mí me saca lágrimas cada vez que la veo. Eh, Sí. o sea, tiene un poder ahí que es impresionante. Todo lo que hace con los personajes, cómo se relaciona con la película pasada, o sea, no sé, es un trabajo genial. Y F1 tiene lo mismo, que, o sea, la verdad a mí sí me conmovió un par de veces, o sea, sí tiene Ujú, ese poder de repente decir como de que, no, ma, esto, o sea, esto sí me llegó, pero no es igual, o sea, creo que aquí en Top Gun Maverick no tenía como que decirme eso, ¿no? No tenía que decirme nada como para convencerme de lo que estaba pasando. Y en F1 sí, o sea, como que sí tenía que mucho que pensar yo como de, pues, o sea, así es la película, ¿no? Así son las películas de deportes, o sea, ujú. es lo normal, es parte del género, está bien, no pasa nada, ¿no? Y sí, o sea, y funciona, pero F1 no es una película que yo me vaya a acordar y de repente me den ganas de llorar, ¿no? O sea, no es Top Gun Maverick, que de repente sí me acuerdo de esta secuencia en la que Maverick está haciendo la prueba del ataque que tienen que hacer y todos están ahí Mm, así aferrados a sus asientos viendo qué va a pasar, si el tiro va a lograr o no, y de repente lo logra. O sea, yo me acuerdo y digo, no mames, o sea, qué fuerza, qué manera de hacerte sentir que estás viviendo algo, ¿no? Y creo que F1 no tiene eso, y no sé, o sea, no sé qué se pierde en el guión o qué pasa ahí, que, o sea, simplemente no tiene esa fuerza, y como no tiene esa fuerza emocional, siento que las partes de carreras y esto, lo técnico, no pega justo tan fuerte, ¿no? O sea, no tiene bases tan sólidas para, pues sí, como para impactar más, ¿no? Y no sé, pero eso es como comparándola mucho con Top Gun Maverick. Si quito eso de la ecuación, te puedo decir que sí es una película que me emocionó mucho, que tiene momentos que me dejaron así con miedo, tenso. Sí me sacó las lágrimas un par de veces, o sea, muy, muy emocionante. Y que sí, o sea, y ante todo, o sea, que dentro del blockbuster del cine comercial, el estándar, o sea, está también todavía muy por encima. Eh, sí, o sea, que sí, sigo creyendo que sí es una película, pues sí, bastante buena y la aprecio mucho. Eh, ya no quiero volverla a ver en el cine, pero sí me imagino viéndola después. Pero sí, no sé, o sea, para mí no hay la misma fuerza que Top Gun Maverick, y eso a mí me la bajonea, pero siento que el público general eso no va a ser problema. O sea, la mayoría de la gente sí va a saber, o uno ni siquiera ha visto Top Gun Maverick, o dos, o sea, las va a separar completamente, ¿no? O sea, sí no hay esa relación realmente. Y pues ya no sé, todo eso también me hizo pensar mucho en qué pasó ahí con la separación de Joseph Kosinski, Christopher McQuarrie y Tom Cruise. Cada uno se fue a hacer su cosa después de Top Gun Maverick. Y se me hace interesante ya viendo ahorita Misión Imposible y F1, o sea, qué se llevó cada quien de Top Gun Maverick y qué no supieron hacer cada uno. O sea, Christopher McQuarrie y Tom Cruise no saben sintetizar, no saben resumir, porque Joseph Kosinski, tengo entendido que le quitó como 3, 4 tramas a esta película. Todavía dura 2 horas y media, pero o sea, le quitó, yo me imagino que pudo ser como 1 hora más. Y es una película que yo digo, no tengo idea dónde pudo haber tenido más. La trama está perfecta, está sólida. O sea, no tiene huecos, no tiene, o sea, nada, nada, está perfecta. Pero sí siento que algo que sabían Christopher McQuarrie y Tom Cruise es traer atención a los personajes, y eso creo que es lo que le falta a F1. No tiene
ese enfoque tan personal, tal vez, que va más allá de hacer de los Stones y esto, o sea, no tiene esa personalidad, no tiene esa, sí, sus personajes no tienen esa personalidad tan atrayente como los personajes que suele hacer McQuarrie. Entonces, sí se me hace interesante ver cómo pues sí, esta separación dio a diferentes cosas por cada lado. Y pues ya, aquí Kosinski demuestra en qué es lo bueno y pues qué no le sale tan bien. No es que aguas con esa comparación, vaquero, porque si metes a McCory y a Tom Cruise en la ecuación, yo solo voy a decir que después de Top Gun Maverick todavía tuvimos Dead Reckoning. Y a mí ese me parece peliculón. Pues sí, pero Pero híjole, también tiene sus cosillas. no También las tiene. tiene. Dead Reckoning es de las grandes películas Eso ya es ceguedad, de pero la bueno, época. ya hablamos de ella. La taquilla me contradice, pero no. Cuando quieran la volvemos a ver y les voy a decir porque es una obra maestra de Dead Reckoning. Pero Está bien, bueno, está bien. terreno que no tiene que ver para esta discusión. Lo que sí tiene que ver para esta discusión, sí es un poco, pues sí, ¿no? Seguir hablando de los altibajos de esta película. Aquí está escribiendo Eren Kruger, que es el mismo guionista de Top Gun Maverick. Y sí, o sea, creo que sí cabe preguntarse qué es lo que pasó aquí. O sea, no porque esté mal, porque yo igual creo que es una película muy buena y es una película que yo he disfrutado bastante. Pero sí, ¿no? O sea, ¿por qué este no volvió a ser un Top Gun Maverick? O sea, Ujú. yo sí se lo adjudico al 100% al... Bueno, no al 100%, pero ahorita en gran parte sí se lo adjudico a que quisieron grabar a la par de la F1. Porque sí se nota que la película como que de pronto se está, no sé cómo decirlo, pero como que se está haciendo mientras va avanzando. Y Ah, eso se sí. denota un poco en el antagonista. O sea, de pronto Mm. cuando le falta media hora a la película es de, sí es cierto, hay que poner un antagonista. Y se sacan ahí algo. Entonces, o sea, siento que va por ahí el por qué esta película no está tan bien hilada como lo fue Top Gun Maverick, que sí, o sea, sí. Es una película deliciosa y excelentemente bien contada. Por eso yo voy a defender mucho Top Gun Maverick siempre, porque sí, obviamente en lo técnico es perfecta, pero es que también es perfecta en la historia que está contando. Y sí, bien dicho, es una película que ya sabemos qué va a pasar, ya no sabemos la trama y ya no sabemos los clichés, pero o sea, un cliché bien contado es una herramienta. Y sí, o sea, en Top Gun Maverick, igual yo quisiera sacar a colación un par de escenas que lagrimita. O sea, esas secuencias donde Top Gun, donde este Maverick está reconectando con esta Penny, y o sea, Mm. y luego están en su casa y los cacha la hija y la hija le dice a Maverick, no le rompas Ay, el corazón, es como de, no, sí, sí, sí. pero eso es lo de menos. Es decir, en el desenlace, cuando está con el hijo del otro ¿De y Gus? de pronto le dice, o sea, de verdad sientes que les va a llegar el misil y dice, Maverick, lo siento, Gus, o sea, ese diálogo siempre me pega a mí porque, o sea, algo que tiene ese momento, y eso siempre lo rescato de Top Gun Maverick, es que es de las pocas veces donde en una película de verdad creo que sí se va a morir el personaje. Y lo Ujú. creo siempre que la veo. O sea, ya sé que no se va a morir, pero siempre que lo veo y veo que él dice, lo siento, Gus, es como de, no manches, o sea, en serio ya se preparó para morir este tipo. Entonces, ese momento es bastante especial para mí. Aquí lo que hace el guión de Kruger y Kosinski es que, o sea, se trabajan, es el mismo concepto de Maverick. O sea, cuando Kosinski le vendió la idea a Tom Cruise, que Tom Cruise estaba grabando Misión Imposible 6, él le dijo, yo lo que quiero hacer es una película donde se reivindique Maverick, o sea, se reivindique el protagonista y, y seas como su historia de ¿cómo decirlo? Como de algo, de enmendar algo que ya sucedió en el pasado, ¿no? Y entonces Tom Cruise fue lo compro, hagámoslo y bueno, ya el resto es historia. Pero aquí en F1, la película, también tenemos esta historia
del tipo que quiere enmendarse con su pasado y del tipo que obviamente va a encontrar la reivindicación siendo íntegro a sus principios, ¿no? Y eso es algo que me gustó bastante de la película, o sea, es una película de principios. De hecho, esta sí es una película de gente que ama su trabajo, o sea, creo que es ahí donde varios le vamos a encontrar mucho encanto, porque sí es como, o sea, tú ves a estos tipos que están así empeñados de meterse al simulador del carrito para ver cómo tomar una curva y es como de, ah, no puede ser, se lo están tomando muy en serio. Y luego ves al personaje de esta Kate, como que diseñando así el auto innumerables veces y es como de, ah, no puede ser, esta tipa es lo mejor que le ha ocurrido a la empresa. Y luego Ajá. ves a Sony como él llega a la pista de carreras no sé cuántas horas antes y se pone a trotar y en cada carrera se le van sumando la gente que trota detrás de él, o sea, súper cliché, pero es muy bonito, es muy emocionante. Entonces, sí se nota como esos principios que tenía Top Gun Maverick, Ujú. de vamos a contar la típica historia estadounidense, pero vamos a contarla bien. Pero aquí sí siento que se cargaron mucho la mano con quererlo grabar a la par de F1. Ahí sí que yo creo que sí, obviamente tiene sus cosas padres, pero no sé, no lo sé. Yo sí siento que esta película sí se puede haber beneficiado un poco de haberse separado de esa intención. Entonces eso sería por un lado. Y pues ya, o sea, sí es una película que la verdad está un poco desordenada, o sea, las secuencias de carrera están excelentemente grabadas, pero de pronto te tienen que meter estas escenas donde los personajes están explicando lo que está pasando y es como de, como que esto podría estar mejor resuelto. Pero, pero bueno, lo resolvieron de esa forma. Y pues sí, creo que tiene sus altas y sus bajas, pero a mí sí me gustaría poder verla una vez más en cine porque sí recuerdo muy bien como esas cosas que sí te aportan el acabado audiovisual. O sea, insisto, esta primera secuencia en Daytona, que tal cual te ponen una canción de rock, que, ay, sí me acordaba del título, pero es la de Gonna Give You My Love, pero Ah, que ajá. También se me fue. Es Led Zeppelin, ¿no? creo que sí. Pero, pero no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero que bueno, aparte hace rima con el inicio de Top Gun Maverick, que Sí. justo Top Gun Maverick también empieza con ese rock de esa época, con Danger Zone, pero se hace, sí que empieza, o sea, eso sí, la mezcla sonora está exquisita porque te ponen esa canción y de pronto te lo mezclan con el sonido de la carrera, con el sonido del auto adentro y afuera y sí es como de, uff, genial. Entonces, sí tiene esas cosas que yo rescato bastante y creo que solo por eso sí va a ser una película a la que yo voy a regresar cada tanto solo por decir, es que me dan ganas de ver eso, es que me dan ganas de escuchar eso, casi casi que Ujú. por el puro hecho de que quiero escuchar una buena película con un buen sonido, casi casi que sí me haría volver a ver esta película. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con el tiempo. Yo sí siento que sí le van a hacer el feo a unos cuantos. Tan solo en mi sala de cine sí vi que había muchos fans de la Fórmula Uno y que sí cuando terminó la película como que se quedaron como de meh. Pero pues ya veremos cómo la trata el tiempo, pero creo que en el mejor de los casos, pues la gente le va a agarrar cariño, pues por esa experiencia divertida y por esas escenas de carrera que en su mejor momento, pues sí son, la verdad, pues muy memorables, ¿no? Entonces, por ahí lo iría dejando yo. Pues sí, o sea, creo que es que en general siento que es una película que se nota que fue difícil de hacer. O sea, justo esta parte que decimos de grabarla junto con la Fórmula 1, porque, o sea, hay que considerar el otro lado, o sea, no grabarla con esta dentro de la Fórmula 1 y tener que inventarse todo, todos los equipos, estadios, o sea, implicaba muchas cosas que a lo mejor pues, no daban ganas de hacer, ¿no? También porque me imagino que habrían subido costos y algo que lo que se benefició la película es que al hacerla junto a la Fórmula 1, eh, casi todo el presupuesto, digamos, se pagó con acuerdos de marketing, con todas las empresas de los equipos de la Fórmula 1, con sus, ¿cómo se dice? Pues con todos los que les hacen anuncios, ¿no? O sea, todo esto, Patrocinadores.
Patrocinadores, sí. O sea, toda la película es una súper, es un súper anuncio de todo lo que hay en la Fórmula Uno. No sé cuántas veces se dice Red Bull en esta película, o sea, se debería de contar. Entonces está todo eso y hubo que hacer tratos entre todos estos equipos para que la película no... tenían miedo de que los pusieran como los villanos, digamos, de la Fórmula Uno o algo así, o que dijeran que tal es más fuerte, tal es más débil. O sea, sí hubieron como muchos problemas ahí, o más bien obstáculos. Entonces, o sea, esta película sí la veo como algo que fue, pues sí, complicado de hacer, ¿no? Por eso digo, o sea, sí tiene sus cosas a favor, sus cosas en contra. Y no sé, pero creo que ante todo eso, que sí lo admiro mucho, porque, o sea, creo que lo que salió es muy, muy bueno. Sí, no sé, en esta parte del guión, no es que quisiera que se inventaran cosas más originales o lo que quieras, sino que no sé, me faltó algo para de verdad yo poder, pues sí, conectar con el personaje. O sea, desde que empezó sí dije, es que es otro Maverick. O sea, sí hay cosas que le cambian, pero sí dije, es el Es el mismo primo. güey. Es como su hermano, es su primo. O sea, eh, y creo que ahí hicieron bien en no poner a Tom Cruise, porque, o sea, sí habría sido como es que esto ya es totalmente el mismo güey. Ujú. O sea, algo que hace muy bien Brad Pitt es que de repente ya dices como ok, ya se apropió del personaje, ya como que ya empieza a hacer él como lo que se le da la gana. Empieza a ser Su como cara de mucho, fanfarrón también. ándale, o sea, como que ya se lo apropia y ya dije como bueno, ya no lo veo tanto como algo que Tom Cruise habría hecho, o sea, con un mínimo esfuerzo. Pero sí, no sé, o sea, es mucho que admirar para mí en esta película y a la vez mucho que me deja deseando más, pero a la vez me hace sentir eso que es muy injusto porque, o sea, esperar otra Top Gun Maverick se me hace una cosa complicada y que ahora ya cada vez veo más lejos. Y yo creo que un poco eso le puso el pie a Kosinski. A lo mejor sí está tratando de llegar a ese punto otra vez, o sea, es que sí son tan parecidos. O sea, esto que mencionas de la música se me hizo ya tan, sí, como o sea, esto es otra vez Maverick. Sí, no sé, o sea, como que él mismo se puso ahí el pie, o sea, tratando de volver a alcanzar ese punto. Pues no se puede. Y yo creo que lo mejor es aceptar que esa película tuvo una magia, un esfuerzo, una dedicación que una no se va a volver a ver, a menos que estos tres güeyes se vuelvan a juntar. Yo esperaría que sí, algún día. Y otra, pues también conseguir eh, a qué hacerle continuación, a qué hacerle, a qué personaje retomar. O sea, no sé, hay muchas cosas que creo que de las que Maverick se nutre y que obviamente, pues, Fórmula Uno no tiene. Pero sí, no sé, no me quiero quedar como de que la estamos destrozando, no sé, o sea, porque sí quiero reafirmar de que la neta es que sí es muy buena película, tiene cosas muy, muy interesantes y a mí sí me dejó boca abierto. De mí, a la segunda vez que la vi en pantalla normal y sí dije como perderá como valor sin la Ujú. imagen completa del IMAX. Y no, creo que la fotografía en ese formato me pareció también igual excelente y, o sea, el sonido incluso en ese formato también muy bueno, o sea, no pierde nada. Entonces, aquí está una película que es difícil y es difícil también de gustar, o sea, habrá quienes son muy fans de la Fórmula 1 y justo van a decir como de que no, pues eso qué. Ujú. Hay personas como yo que pues no, la Fórmula 1 nada, no, nunca la he entendido y mi opinión, o sea, es de que por primera vez me hizo entender a lo mejor qué tiene de emocionante. Ujú. Pero sí, o sea, no. Es una película que está un poquito pensada para complacer a todos y a la vez creo que no va a complacer, no lo va a lograr. Entonces, eh, no sé, es mejor dejarlo ahí, ¿no? En que está muy difícil que todo sea del gusto de todos y, y pues ya,
ahí se queda, no sé, cada quien decida qué pensar de esta película. Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? O sea, Joseph Kosinski, la verdad es que desde que hizo la secuela de Tron el legado, o sea, Ujú. siempre se ha demostrado que es un muy buen director, pero que sí depende mucho de tener un buen guión, ¿no? Y entonces, pues con Top Gun Maverick ya tocó la gloria, ¿no? O sea, ahora sí que, como dirían en esta película, ya logró volar, pero pues ahora sí que dependerá de él volver a conocer esa gloria. Pero yo creo que para el tipo de director que es él, sí lo va a lograr. Entonces, solo hay que estar al pendiente. Yo creo que sí lo va a volver a lograr, pero no de la misma forma. Y creo que eso es como lo que debería No te pensar. creas, no te creas. Todavía está pendiente esa película con SpaceX. Sí, es cierto. Pero pues no sería exactamente lo mismo. O sea, algo tiene que cambiar. Ya pasamos de Mira, los coches al espacio, entonces, o sea, ¿qué es algo va a mejor que cambiar. Tom Cruise en un avión? Sería Tom Cruise en una nave espacial. O sea, yo sí lo puedo ver. Eso sí va a pasar algún día. Ya se tardaron como 10 años en eso, tienen un buen que están diciendo eso, pero va a pasar. Pero pues ya, no sé qué más queda decir. Sí, creo que es todo de esta película. Ya si no, sería meternos en lo mismo y lo mejor pues sí es dejarlos que si no la han visto, pues vayan a verla. Todavía va a estar en salas IMAX. Por alguna razón, la nueva de Jurassic World no va a tener salas IMAX, lo cual se me hace rarísimo. Y a A la mí se vez me hace muy digo, bueno. por eso ya a la vez digo, pues qué bueno, porque si una Así me dan va chance de sí volverla a ver. sí, porque la que vale la pena tener ahí es F1. Entonces, si no la han visto, aprovechen. Si ya la vieron, pues digan qué les pareció. Y ya, si no hay nada más que decir, nos vemos a la próxima. Nos vemos.